Profesora, por ejemplo, yo con mis girasoles, no es un movimiento que se camine, pero ella como que va moviendo el tronquito para donde está el sol, como que va buscando el sol y se va moviendo el tronco, pues. Esa, exacto. Esos serían los movimientos de la planta, movimientos no tan perceptibles, pero sí ellos reaccionan a distintos estímulos. En este caso, como menciona su compañera, el girasol, que vamos a ver, lo vamos a ver en un momento, sería eso, el girasol va recorriendo todo ese movimiento del sol, como el sol nace por, así, el sol nace por el este y se oculta por el oeste. Él va a realizar todo ese movimiento durante el día, todos los días, ya que se ve estimulado por la luz. Vamos a ver específicamente dos tipos de movimientos. Los movimientos conocidos como los tropismos y otros movimientos que serían las nastias. Ambos provocados gracias a estos estímulos ambientales. Vamos a iniciar con los tropismos. Cuando hablamos de tropismo, ¿verdad? Vamos a referirnos a fenómenos biológicos, que ellos indican el crecimiento o cambio direccional de un organismo, normalmente una planta, como respuesta a un estímulo medioambiental. Vendrían siendo esos movimientos que influyen en el crecimiento y desarrollo de una planta. Por ejemplo, en el caso de la luz, ¿verdad? Si ustedes tienen estas plantas, las suculentas, ¿verdad? Las que vienen en rosetita, que sería el ejemplo más normal de observarlos. Con el tiempo, ellas empiezan como a alargarse. Se empiezan a alargar, en este caso, en búsqueda de la luz. Igual, las plantas del interior de las casas también pueden empezar como a inclinarse hacia los costados en búsqueda de la luz, ya que en las plantas, ¿verdad? Ellas también, en las hojas, ellas van a tener unos fotorreceptores que la planta, al notar esto, ¿verdad? Ya que vamos a tener todos estos mensajeros, ella va a direccionar como que no, mira, para acá no tengo el sol, necesitamos inclinarnos para este otro lado. Y la planta va como a redirigir su crecimiento. Estos estímulos, ya sea como la luz, el agua, gravedad, afectan ese crecimiento o influyen en el crecimiento de las plantas. Aquí, como acabamos de mencionar, los fototropismos que se van a ver influenciados por la luz. En los tropismos, algo que tenemos que quedar muy claros es que ellos influyen en el crecimiento y son movimientos permanentes que las plantas poseen. Si la planta se inclina en búsqueda de la luz hacia un costado, ella no va a regresar a la misma posición inicial. Ella va a quedar ya con esa inclinación. Por ejemplo, piensen en un bonsai, ¿verdad? Que uno los moldea a la forma que uno quiere. En este caso, pasaría igual si tú estás trabajando en un bonsai y ya no te gustó la forma, tú no puedes regresar a la forma inicial, ya a menos que la cortes e inicies de nuevo, la planta no va a retomar esa forma inicial ya que se ha dado este crecimiento. Cuando el movimiento se da en dirección a ese estímulo que está afectando a la planta, sería un tropismo positivo. Si este crecimiento se da en dirección contraria a ese estímulo, ya estaríamos hablando de un tropismo negativo.
si se da en todo lo contrario. Si la planta en este caso se esconde de la luz, se aleja, sería un fototropismo negativo. Que aquí lo vemos. ¿Cómo sería? Como en este caso, ¿verdad? Está influenciada en el crecimiento, ¿verdad? ¿En qué parte de la planta vamos a observar un mayor efecto de estos movimientos? ¿Hacia qué región? Ujú. Giovanni, No, es que me iba a preguntar cuál era la pregunta, es que se me cayó la señal por un momento. ¿en qué parte de la planta se vería más influenciada en estos movimientos? Si estamos hablando del crecimiento. En las ramas El o el tallo, tallo, ¿no? el tallo. Tallo. En el tallo, muy bien, hacia esa región de los ápices. Aquí también vamos a ver, se puede ver influenciado en las hormonas. Pueden ver influenciadas hacia estos movimientos. Por ejemplo, ¿qué hormona nosotros vimos que actúan en los ápices de los tallos, en este caso? Las auxinas, muy bien. Muy bien, aquí como ellas están en esta zona apical, ellas se ven muy influenciadas y como ellas también se encargan de ese crecimiento, ellas como que, bueno, aquí si a esta zona tenemos más luz, vamos a crecer, vamos a direccionarnos hacia esa zona. Y es lo que nosotros vamos a tratar de ver en el laboratorio. Para eso es que se les pidieron las semillas. Con nuestra plántula, nosotros vamos a ver cómo se da ese fototropismo en este caso, ese crecimiento en búsqueda de la luz. Tenemos otro tipo de tropismo también, en el caso del hidrotropismo, que ellas van a ir en búsqueda de agua. ¿Qué parte de la planta ustedes creen que sería la que se va a ver atraída a buscar agua? Las raíces. Raíces. Las raíces, muy bien. Ellas se van a ir dispersando, ¿verdad? Hasta encontrar alguna zona donde ella pueda adquirir este recurso. Y tenemos el gravitropismo, que cuando hablamos de gravitropismo, vamos a ver el estímulo, aquí va a ser la gravedad. También lo podemos encontrar con otro nombre, que sería el geotropismo. Aquí también vamos a ver a la raíz, ¿verdad? La raíz que normalmente va a crecer hacia el centro, hacia abajo, hacia el centro de la tierra. O sea, y si ella crece normalmente hacia abajo, sería un gravitopismo positivo o uno negativo. Positivo. Sería positivo, muy bien. Y teníamos, ¿se recuerdan de los neumatóforos, las raíces que podemos encontrar en los manglares? Ellas van a crecer en dirección contraria a la gravedad. Y esta sería un gravitropismo positivo o uno negativo. 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 Negativo, muy bien. Aquí va todo lo contrario. Así que sería positivo si se mueve en dirección al estímulo, negativo si se da en todo lo contrario. Además de que, recordar, ¿verdad? De que estos son movimientos permanentes. Hay también otros tipos de movimientos, como lo serían ya sea los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son estos ciclos como los ciclos biológicos, ¿verdad? Los ciclos de 24 horas. Así como
Por ejemplo, nosotros que cada uno debe tener como un horario que usualmente se va levantando, un horario al que usualmente le da sueño. Pasa igual con las plantas. Hay plantas que ya vienen con ese ritmo, ese ciclo biológico, que aunque nosotros en este caso las escondamos de que no les dé la luz, ellas van a abrir y cerrar sus hojas y sus flores de acuerdo al momento de que esté, independientemente de que ella no reciba la luz, no sienta que es de noche, ¿verdad? Porque ya es algo biológico. Por ejemplo, serían la mimosa, que también vamos a ver con ella en este laboratorio. Si ustedes han visto la mimosa, ella durante el día está muy expandida, tiene todas sus láminas abiertas, pero de noche ellas se van a plegar, como también un método de ahorro de energía. ¿Para qué van a estar abiertas si no van a adquirir sol? Y también como un mecanismo de defensa, así dan la impresión de que están marchitas. Igual sería en el caso de las plantas, ¿verdad? Que se ven mucho más abiertas, las hojas más expandidas durante el día y en la noche como que pliegan, dejan caer sus hojas. También tenemos otro tipo de tropismo que serían los tigmotropismos, que ya vienen siendo, el estímulo vendría siendo el tacto. El tacto que ellas van a dirigir su crecimiento al momento de que entren en contacto con algún objeto sólido, como sería en el caso de los frijoles, ¿verdad? Que tienen estos zarcillos. A medida que ellas van creciendo, ellas se van a ir aferrando a estos objetos sólidos, ya sean cercas, otras plantas. Ellas van a percibir ese contacto en este caso. Por favor, una pregunta. ¿Usted está cambiando el slide? No, porque Ah, todas ok. están allí menos el tigmotropismo. Sí, serían prácticamente esos 4 los tropismos. Son la respuesta a un estímulo medioambiental y serían estos movimientos permanentes que influyen en el crecimiento. Ahora vamos a ver las násteas. También las násteas van a hacer esos movimientos resultado de la percepción a un estímulo. Y dependiendo del estímulo, la planta puede realizar distintos movimientos. No siempre va a ser igual. Y así también se van a clasificar los distintos tipos de násteas. Acá también vamos a encontrar movimientos influenciados por el sol, por la noche, por el tacto, ya sea por químicos. Pero van a ser, al contrario de los tropismos, las násteas son movimientos temporales. No van a hacer un cambio que va a modificar la estructura de la planta. Aquí entraría el girasol, ya que el girasol va a girar con el sol, pero nuevamente iniciaría el ciclo al día siguiente. No como que terminó mirando hacia el norte y allí se va a quedar. Ella va a volver a realizar estos movimientos. Y aquí también entra la mimosa, que sería el ejemplo más característico de estas násteas.
ya que vamos a tener distintas reacciones dependiendo a la situación, a este estímulo que la planta esté percibiendo. Aquí lo que vemos serían estas, las llamadas Don Diego, que aquí ella se va a ver influenciada por el sol. Durante el día ella va a estar con sus flores abiertas y ya durante la noche se pueden ir cerrando. También serían los buenos días, las buenas tardes. También que ellas van durante solo un periodo del día, van a realizar estos movimientos. Y tenemos los tulipanes, que ellas van a cerrar sus flores al elevarse las temperaturas. Aquí vemos los ejemplos de las fotonastias que tienen que ver con la luz, el girasol, los tulipanes. Aquí, por ejemplo, tenemos un papo que a las 12 podemos observar muy bien la flor bien abierta. Ya hacia eso de las 6 vamos a ver que ya se va a ir como cerrando. Y ya durante la noche vamos a ver esa flor completamente cerrada. Igual pasa en el caso de las hojas. Aquí tenemos un trébol, el oxalis, ¿verdad? Que durante las noches vamos a ver sus hojas así como colgantes. Y durante la mañana vamos a ver sus hojas muy expandidas, muy bonitas. Así que cuando hablamos de fotonastias vamos a ver esas aperturas, ya sea durante el sol, durante el día. Y también sería lo mismo, podríamos hablar de nictinastias, que sería esas respuestas a la noche. Cuando las hojas, en el caso del oxalis, pliegan, sería otro tipo de movimiento. O sea que no nos podemos quedar como con un solo término, podemos aplicarle dependiendo del estímulo. En este caso, a la noche podríamos considerarle que el que el oxalis tiene una nictinasia, pero durante el día posee fotonastias. Aquí también vamos a ver las tigmonastias, que va a ser activadas por el tacto, que una característica de esto es que esto provoca la turgencia, como que esa pérdida y absorción de agua en las células que permiten estos movimientos. A la tigmonastia también podríamos encontrarlas con otros nombres, que sería alusivas a ese estímulo provocado por el tacto, ya sea la sismonastia o las aptonastias. Serían prácticamente lo mismo. Estímulos provocados por el tacto. Y aquí los vemos, que serían estas plantas con los zarcillos, ¿verdad? Que se encargan de sujetarse a objetos fijos, la mimosa y las plantas carnívoras. En este caso, ellas tienen células receptivas que se van a encargar de provocar estos movimientos al sentir estos estímulos. En el caso de las plantas insectívoras, aquí lo vemos, la planta entra a esta zona entre sus hojas y de una vez se activa ese movimiento. Y son movimientos, como les dije, las nastias son movimientos temporales. Temporales ya que cuando ya la planta se ha absorbido todos los nutrientes del insecto que atrapó, ella nuevamente adquiere su forma original. Ahora, esto es lo que vamos a ver, el sistema que vamos a montar para la experiencia del gravitropismo. Para esto serían las semillas del maíz. Bien, y vamos a explicar esto y vamos ahora a la actividad del día de hoy. Para el gravitropismo, ¿verdad? Vamos a necesitar las semillas, el papel toalla, un envase y una bolsa plástica.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer pequeños rollos, pequeños rollitos con las semillas del maíz. En un papel toalla, ustedes lo van a expandir. Pueden, si tienen del papel toalla que es más corto, pueden utilizar 2 láminas y van a expandir su papel toalla. Hacia uno de los extremos de ese papel toalla, ustedes van a colocar las semillas del maíz en distintas posiciones. Puede que apuntando hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, como ustedes quieran, recordando también de cómo las pusieron, ¿verdad? Y van a hacer pequeños rollos, donde por cada vuelta les vaya a quedar una semilla. Esos rollos ustedes luego lo van a colocar en un envase con agua, pero las semillas van a quedar en ese lado fuera del agua. Y lo van a colocar, los van a cubrir con una bolsa para así evitar a que se les seque, se les evapore esa agua y mantener más la humedad por más tiempo. Ya pasado unos 2, 3 días, o que ustedes puedan observar crecimiento, van a desenvolverlos y ver qué ocurre en este papel toalla. Si todas las semillas quedan igual, no germinan, si la raíz crece en la misma posición o no. Es lo que ustedes van a observar y van a llegar a la conclusión de qué es lo que ustedes están observando. Y es lo que van a notar. Aquí esta sería la primera parte, el gravitropismo en las semillas de maíz y frijoles. Aquí dice, ¿a qué conclusiones usted llega con base a sus resultados? ¿Qué observaron después de esos 3 días de que montaron ese sistema? ¿Qué movimiento pudieron observar? Si todos son iguales, si influye. También podrían utilizar, pues podrían tratar de variar. Si consiguen las semillas de maíz, bien, pero también podría otro integrante variarlas. Podrían utilizar otro tipo de semillas. En la segunda parte vamos a ver el fototropismo. Aquí vamos a utilizar las semillas de frijol que ustedes están colocando a germinar. Para esto necesitamos 2. Vamos a separar esas semillas en 2 envases. Un primer envase, cuando ya la planta haya germinado, ustedes la van a colocar en un sitio que tenga bastante luz, que le dé luz, pero van a colocar el envase de costado. Van a colocar ese envase acostado para ver cómo continúa ese crecimiento. Y la otra plántula, ustedes van a conseguir una cajeta. Una cajeta donde van a colocar la plántula en uno de los lados y al otro, en la parte superior, le van a abrir un agujero. Y este agujero debe darle luz. Aquí también vamos a observar cómo se va a ver influenciado ese crecimiento bajo estas condiciones. Si ustedes lo montan desde ya, puede que adquieran mucho más crecimiento que lo monten al final de la semana. Aquí quiero llegar con esto, de que si ustedes también pueden colocarle como unos obstáculos, como unas pequeñas tablillas, también de cartón, para ver si la planta va modificando su crecimiento en búsqueda de la luz. Igual yo les voy a colocar ahorita no tengo la imagen, pero yo les voy a colocar una foto de ese sistema para que tengan más o menos la idea. Y en la tercera parte serían las násteas. Para esto necesitamos la mimosa. La mimosa, si pueden
Si pueden, si la consiguen y es bastante grande, mucho mejor porque pueden realizar la actividad mucho más rápido. Si no, ellas solo tienen que esperar a que ella se recupere y vuelven a estimularla. Tenemos 3 grupos, casos que de 3 estímulos que ustedes le van a provocar a esta mimosa. En el grupo número 1, ustedes le van a tocar ligeramente con el dedo alguno de los foliolos de la hoja y van a observar qué hace la planta, cuál es la respuesta. Van a colocar cuál fue la respuesta que obtuvieron. Si esta respuesta se extiende por toda la planta, se afecta a toda la planta o solo queda en una zona. Van a anotar los segundos transcurridos desde el toque hasta el cierre total de los foliolos, hasta que ustedes vean, desde ese inicio, hasta que ustedes vean que ya la planta va a dejar de moverse. Y luego los minutos necesarios para que la hoja de recejes se recupere, cuando ella ya regresa a su posición inicial. En el grupo 2, para ahora vamos a utilizar como estímulo la temperatura. Para esto pueden utilizar fósforo, encendedores. Y ustedes van a aplicarle calor también hacia esos foliolos terminales de la hoja. Y van a observar cómo ahora responde. Si respondió, si va a responder igual que hicieron con el primer grupo, con el estímulo táctil, o si ella responde de otra manera. Y también sería anotar los segundos transcurridos desde ese toque hasta el cierre de los foliolos, hasta que deje de moverse, y los minutos de recuperación. Y en la tercera, que sería un estímulo químico, aquí lo que pueden utilizar sería acetona o algún líquido que huela bastante, sea bastante fuerte, para ver cómo reacciona ahora la planta. También observar desde el tiempo inicial hasta el momento de recuperación de la planta. Y tenemos la última parte, que sería la parte de la investigación, que serían responder 5 preguntas. De este laboratorio vamos a hacer un informe, que sería colocándole la introducción, el desarrollo, ¿verdad? Las conclusiones y sus referencias. Y esto sería la actividad del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Aquí igual tienen las indicaciones. ¿Tienen alguna pregunta? Tengo una pregunta, profe. Entonces, Sí. las semillas estas de maíz o de frijol, las enrollamos en rollitos individualmente. O sea, cada Sí. una en un rollito. No, en un rollito pueden encontrar varias. Pero puestas de distintas formas. Exacto, en distintas posiciones. Ah, ok. Entonces no son ni que 5 rollitos para 5 semillas así. No, en un rollito pueden colocar hasta 10, dependiendo cómo si se les hace fácil colocar varias, mejor, pero tratando de que por cada vuelta que le van a hacer a ese rollito, van a colocar una semilla. Ya, ok, comprendo. Ya, ok. Y eso de ahí como parado, ¿no? Como una estaquita así, o tipo lo pongo a costar y le echo agüita para que nazca De pie. de pie. Ok, Sí. gracias. Recuerda que vamos a ver gravitropismo. Sí, tienes razón. Ya, gracias. Por ejemplo, algo así tienen que
Por ejemplo, algo así les debe de quedar. Ustedes van a colocar su papel toalla y las distintas semillas. Hacia abajo, hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro, como ustedes quieran, recordando más o menos cómo las colocaron. Entonces les van a ir haciendo los rollitos, procurando que por cada vuelta, ay caramba, no se ve nada. Ah, entonces, procurando que por cada vuelta, es que se me hace complicado agarrar esto. Ajá, aquí. Y procurando que por cada vuelta vaya quedando una semilla. Lo colocamos en otra posición, le damos otra vuelta. Ponemos otra posición y le damos otra vuelta. Y así pueden tratar de apretarlas un poquito para que no se les muevan. Ya una vez finalizado ese rollito, les va a quedar algo así. Algo así, con las semillas en un extremo. Y eso lo van a colocar en un envase. En un envase, con agua. Y lo van a forrar con, así. Lo van a forrar con una bolsa plástica. Ustedes van a tener más o menos el diagrama que les realicé para que vean esa representación. ¿Qué sería este? Y les pregunto si lo entienden o tanto uno ya con una fotografía mejor. Profesora, yo preferiría que me monte la fotografía porque yo entiendo, pero como que se me complica. Entiendo, pero no entiendo. Ok. Yo hago los rollitos ahora que se termina la clase y les coloco la fotografía. Yo pensé que se veía mi diagrama muy bien explicado ya. Pero bueno, ya yo le colocaría la fotografía y quedaría la otra parte que solo tienen que separar las plántulas. Recordando, una primera experiencia con la plántula en un envase de costado y la otra dentro de una cajeta. Esta también les voy a colocar la fotografía de qué es lo que tienen que montar. Y eso sería, bueno, y la parte de la mimosa. De la mimosa yo tengo un video que ya había realizado hace tiempo para que ustedes vean más o menos. Les faltarían las partes del tiempo, pero más o menos para que ustedes vean que sí hay diferencia en cuanto a los movimientos, que la planta no va a reaccionar siempre, ya que ella en un medio natural, ella va a convivir con insectos y ella no puede estar reaccionando ante cada insecto que pase al día. La planta podría decir que ella conoce ante qué estímulos debería actuar. En respuesta a estímulos Aquí lo podemos externos. observar. Como ejemplo tenemos a la mimosa púdica o la dormidera, que estas se encuentran en lugares bastante amplios donde reciben bastante sol.
Su método de acción es que ella puede dormir desde sus foliolos o su lámina entera, dependiendo del estímulo que reciba. Por ejemplo, en un estímulo leve, ella bien puede cerrar ese foliolo donde recibe el estímulo, o mediante un estímulo mucho mayor puede cerrar y plegar todas sus láminas, incluso dejar caer sus tallos como método de defensa. Aquí vemos la planta se ha cerrado por completo. Esto puede ocasionarse ya sea durante un animal de paso o algún animal que quiera consumirla para evitar este herbivorismo. Como vemos, se pueden observar algunos animales, algunas hormigas que conviven en ella, pero estas, al no realizarle un gran daño, la planta no reacciona ante ellas. Esta planta también puede responder a otros estímulos, como sería el de la temperatura. Ahora, utilizando un encendedor, le aplicamos un poco de calor y vemos cómo ella va a plegar sus foliolos, iniciando desde los apicales, esos foliolos iniciales, y luego se va a ir extendiendo al resto de la planta, cerrando completamente la lámina y dejando caer sus tallos. Aquí vemos que se le aplica, vemos el calor aplicado en esta región, pero podemos observar la reacción dispersa en otras partes de la planta. Aquí ya vemos ya iniciado en estas partes que están más cerca del estímulo. Ya. Ahora vemos también que esta misma planta puede accionar mediante estímulos químicos. En este caso vamos a utilizar acetona, donde estos olores muy fuertes también pueden provocar movimiento a la planta. En este caso es un proceso un poco más lento, pero de igual manera causa ese efecto. Como ya sabemos, bueno, allí lo que buscábamos apreciar, ¿verdad? Sería los tipos de movimiento, que ella va a reaccionar de acuerdo al estímulo que ella esté sintiendo. En el caso de la acetona, demoró mucho, pero sí se produjo un movimiento no tan de que plegó sus hojas, sino que los tallos empezaron como a caerse. Estuvieron cayendo y luego cerraron sus hojas. Igual, ustedes también podrían, así como hicieron con la temperatura que le están aplicando calor, podrían colocarles hielos. Y en este caso, el hielo lo que haría sería retrasar la acción. Como que ellas se congelan, por así decirlo. Ellas como que se congelan y retrasan la acción a los estímulos. Y eso sería prácticamente lo que vamos a estar realizando para este laboratorio. No sé si tienen alguna pregunta de las demás partes del taller. Yo tengo una pregunta, por favor, pero Sí. ya era algo acá personal, la verdad estaba todo claro en el taller. Era eso, o sea, los movimientos ese que presentó, el movimiento del calor y del
como del olor, ¿cómo se llama? Las nastias. Eso, recuerden, los movimientos temporales. Movimientos temporales, nastias. Movimientos permanentes, tropismos. Ok. Ujú. Veo que como tal y que ¿cómo es? Ahorita está cosa. Y que el tigmotropismo y el tecnotropismo, ¿cómo es? Tecnonastia, no sé si ese también el calor tiene un nombre así. Las termonastias, sí. Ok. Eso era así. Y las del olor también se llaman como Ese sería como un quimio. Ya. Gracias. Ujú. Sea como ese prefijo del estímulo y luego nastias. Igual pasa lo mismo. El nombre del estímulo y tropismo, porque sería un movimiento ya irreversible. Igual sería, por ejemplo, hay plantas que pónganse, como vimos en el caso de la acción del etileno, ¿verdad? Que el etileno evita esos obstáculos. O sea que es prácticamente el etileno el que contribuye con los movimientos al presentar este tipo de tropismo. Si un tallo tiene un tope con un obstáculo, él va a redireccionar ese crecimiento y ya va a ser un movimiento permanente. Si la raíz evita ese choque con una roca, ellas van a redireccionar ese movimiento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Mientras piensan la pregunta, recuerden que de aquí no nos vemos hasta 2 semanas. Igual cualquier pregunta me la pueden escribir al correo. Aquí les envío el enlace para la asistencia. Así que, por ejemplo, si yo le pregunto que un movimiento temporal, ¿cuál sería? Las nastias, ¿no? Las nastias, muy bien. Y si les pregunto un movimiento permanente, Fototropismo. Tropismo. 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 muy bien. Y si serían los ciclos biológicos, ¿cómo serían? Ritmos circadianos. Los ritmos circadianos. Muy bien. Muy bien. O sea, sería, en este caso, los ritmos circadianos, ¿verdad? Ese ciclo biológico, en este caso, no influyen en los estímulos que la planta vaya a tener. Por lo menos, en el caso de la mimosa, ella inclusive sin algún estímulo táctil, ella normalmente va a estar abierta durante todo el día y hacia la noche ya estaría plegando sus hojas. ¿Qué pasa en muchas leguminosas? Sí. Una pregunta, ¿la veranera vendría siendo un tropismo o no? La planta veranera, la Ajá. que florea en el verano. Ella vendría siendo por tropismo, o sea, porque ella tiene eso programado que en verano tiene que florear.
o es por más por el clima. La verdad, no sabría decirle. Pero sí, también eso también tiene que ver con el ciclo. Como que ellos sí se ve influenciado por el tiempo, por las temperaturas. Allí influiría varios factores. Así, por ejemplo, sería como por la concentración. Nosotros vimos también que hay hormonas que se encargan de este periodo de floración. Ellas van a estar presentes, ellas van a tener esa hormona presente en la planta durante toda su vida, pero ya llega cuando esa concentración se va elevando, es que se producen estas floraciones. Puede que en verano que florezcan estas plantas y ya las temperaturas se vayan, influencien mucho, pues, y se active esta concentración de la hormona y florezca la planta. Sería por ejemplo, así como, bueno, las plantas en otros países, las semillas van a estar en latencia durante ese invierno, ya que las temperaturas son muy bajas y al momento de ir iniciando ese verano, las temperaturas van subiendo, ese, esa nieve que se va a volver agua y la planta les va a funcionar como para absorberla e hidratarse, se activa también en este caso las hormonas. Creo que sería un factor. Es, no podría decirle como que sí, por eso se debe, pero sí, todo, aquí en la planta todo está relacionado uno con otro, ya sea que las hormonas, que el crecimiento, todo está conectado, así que puede deberse a varios factores. Y eso también sería por la edad. Puede que en las plantas también influye como que durante este periodo, hasta todo ese periodo de crecimiento, hasta aquí llegamos con el crecimiento, nos vamos a dedicar a la floración, luego a la producción de frutos y así, con el ciclo de vida también puede influir. Le tendría pendiente esa respuesta si se trata eh, si es por verano o por el invierno. Le respondí. La verdad sí, profesora, Ok. aunque está bastante complicadito el tema de la veranera, porque yo he Sí, visto que ella nada más florea en verano. exacto. Sí, exacto, porque lo que vamos a ver siempre son las brácteas. Muy buena pregunta. Igual voy a hacer la consulta, voy a investigar, si no hago la consulta y le digo. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, profe, todo quedó claro. Bueno, sí, recuerden, si hay alguna pregunta en este periodo, me la hacen llegar al correo. También que sería nuestro tercer parcial la próxima semana, la semana que nos veamos, dentro de 2 semanas. La otra semana es 28, feriado, no nos vamos a ver. La siguiente incluiría este tema de movimientos en las plantas y, y el tema de hormonas. Y eso sería todo, chicos.
Ya nos vemos dentro de 2 semanas. Que tengan un buen día, chicos.